De libertad. Libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Libertad de los padres para que nadie se dedique a meter en la cabeza de sus hijos aquellas ideas que ellas no quieran compartir. En ocasiones pensamos que esto es un debate que está abierto únicamente en España, con el tema de educación para la ciudadanía. Pero no solamente en España. Nos ha llegado una noticia que nos ha llamado poderosamente la atención. 35 condenados en Alemania por negarse a llevar a sus hijos a clase de educación sexual estatal. Eso nos hace pensar que realmente no solamente en España estamos viéndonos sometidos a esas limitaciones de libertad de los padres y de las familias, sino que pasa en otros lugares. Y indagando más, hemos llegado a averiguar que hay asociaciones de hasta 9 países, de 4 continentes diferentes, que están exigiendo a los gobiernos y a diversas instituciones que garanticen los derechos de los padres. Ya iba siendo hora de que nos organizásemos. Una de estas asociaciones, muy activa en este sentido, defendiendo la libertad de los padres para defender la educación de sus hijos, es Profesionales por la Ética. Y su presidente es don Jaime Urzelay. Señor Urzelay, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Cuéntenos, 35 condenados en Alemania por negarse a llevar a sus hijos a educación sexual que impone el Estado, ¿no? Sí. Llama la atención. Llama la atención. Son datos que nos ha proporcionado ADF, que es un consorcio de abogados que defienden los derechos humanos a nivel europeo, que ha presentado estos 35 casos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La cuestión ha saltado a propósito de un caso concreto, el de la señora Vins, Irene Vins, que ha sido condenada a 43 días de prisión por negarse a que 4 de sus hijos reciban la educación sexual impuesta gubernamentalmente, en concreto en Westfalia. Eso quiere decir que no hay ningún derecho a que cualquier persona diga que no está de acuerdo con eso. O sea, tiene que cumplirlo y si no, se le condena y se le manda a la cárcel. Así es, con lo cual Alemania está incumpliendo flagrantemente la propia Convención Europea de Derechos Humanos, que a través de la protección del derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a los padres a educar a sus hijos y el derecho a no discriminación, claramente tutela a los padres para que sean ellos quienes elijan la educación de sus hijos. La educación sexual no es una cuestión puramente biológica o puramente sanitaria, sino que es algo que afecta globalmente a la visión de la persona, que tiene que ver integralmente con la dimensión moral también de la persona, y por lo tanto son los padres los que deben elegir libremente qué tipo de educación sexual quieren para sus hijos, sin que el Estado tenga ningún derecho a atribuirse esa potestad y a imponer un modelo. Creemos que no estamos inventando nada, sencillamente estamos apelando a algo que con toda seguridad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a declarar, y es que la Convención Europea tutela claramente a estos padres que están siendo perseguidos en Alemania, como por otras vías lo están siendo también en España. Si ahí no hay derecho a la objeción y trasladamos ese caso a España, en España son cada vez más las familias que están objetando con respecto a educación para la ciudadanía y cada vez son más los tribunales que están aceptando a trámite esas demandas. Bueno, la situación en estos momentos es de bloqueo en el Tribunal Supremo, pero la buena noticia es que el Tribunal Constitucional está admitiendo a trámite ya los recursos de amparo, lo cual sabemos que además estadísticamente puede representar un índice de probabilidad de un fallo a favor muy alto, y que por otro lado son ya 371 demandantes los que han presentado demanda por este mismo motivo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Por lo tanto, la batalla en defensa de la libertad de los padres, lejos de haber terminado, en estos momentos atraviesa una fase de esperanza para que finalmente se imponga la justicia en lo que nos parece que no es sino la apelación a derechos constitucionales y derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos. En la portada de hoy del País encontramos una noticia que dice: 2 alumnas se quedan sin título de ESO por objetar a ciudadanía. Esto raya ya la coacción, ¿no? Sí, es convertir la democracia en una especie de matonismo, ¿verdad? Las circunstancias que han rodeado a este caso de Cabezas de San Juan son verdaderamente paradigmáticas de hasta qué punto los impulsores de educación para la ciudadanía, lejos de haber creado una asignatura para enseñar la tolerancia y el respeto, lo que están es imponiendo a la fuerza sus propias convicciones a los padres. Hay que recordar que en Andalucía el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a través de cientos de sentencias a los padres, que el Tribunal Supremo, en lo que ha sido una fractura jurídica en la tutela de nuestro sistema de libertades, se dividió también en este tema, y que la Junta de Andalucía, respaldando a la dirección de este instituto público para que no pasen, para que no puedan tener el título de la ESO, lo que está haciendo en definitiva es evidenciar una falta de sensibilidad, de tolerancia a la libertad, de tolerancia a la libertad de conciencia, en definitiva, verdaderamente grave. Y en este sentido es importante que estos padres se sientan apoyados en lo que no es más que el ejercicio de su libertad de conciencia. ¿Qué opináis? ¿Los padres deben tener derecho a elegir y decidir sobre la educación de sus hijos?
Sí, yo es que tenía la pregunta, vamos, sin duda, yo creo que la clave la ha dado el señor Celaá en el sentido que es el padre que debe, de la educación sexual, los padres el que debe decidir sobre los hijos, sin duda. Pero es que a mí, yo es que nunca he sabido la respuesta, en base a los casos que, bueno, que usted ha llevado o que tiene alcance, ¿cómo reaccionan los hijos de los padres objetores? Es decir, ¿cómo reaccionan ante el hecho de que su padre le diga, oye niño, no vas a ir a... ¿Cómo se le explica a un niño, no? ¿Cómo no vas a ir a esta clase por lo que sea? Y luego, ¿qué les dicen los otros alumnos y los profesores a los niños de los cuales sus padres están objetando? Bueno, lógicamente no se puede generalizar, pero lo que nos llega a nosotros de una manera bastante global y bastante generalizada es que los hijos entienden perfectamente, los padres explican las razones también a los hijos para que sepan lo que están haciendo y les están dando una lección que sin lugar a dudas les va a dejar huella de lo que significa ser coherente con las propias convicciones y con la propia conciencia por encima de cualquier coacción del Estado a través de las leyes o lo que sea. Creo que en este sentido la respuesta de los hijos está siendo admirable, en muchos casos son los héroes de su clase y se está reconociendo que están actuando de manera coherente y no tenemos constancia de que esto haya provocado conflictos en la familia, sino más bien todo lo contrario. ¿Y presiones en el colegio con alumnos o profesores, tal? Presiones sí que ha habido y este caso de Cabezas de San Juan es suficientemente ilustrativo. En los últimos días ha saltado también a la prensa un caso verdaderamente flagrante que es el de Badajoz, donde una madre, por imposición del colegio, que no deja que su hijo objetor pueda entrar en la biblioteca durante clase de educación para la ciudadanía, está acompañando cuando tiene clase a su hijo en el patio del colegio para que no se quede solo y para que no esté en esa sensación de incertidumbre, ¿verdad? Casos como estos hemos tenido muchísimos, otros colegios han sido respetuosos, pero no hay que olvidar que está habiendo coacciones y que está habiendo muchos padres que por ser coherentes con su conciencia están sufriendo estas arbitrariedades por parte, en unos casos, de la dirección de los centros y en otros de las autoridades educativas. ¿Y cuál es el estado judicial dentro de los tribunales? ¿Cómo está ahora mismo Educación para la Ciudadanía? Porque yo recuerdo que cuando se aprobó esta asignatura nos llegaban avalanchas de noticias, de recursos de padres, de tribunales que les daban la razón, pero que remitían. Ahora mismo, ¿cómo está la asignatura en los tribunales? Sí, la situación en síntesis es la siguiente. Hay 371 demandantes en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, apelando a los derechos a los que he hecho referencia. Hay ya 4 recursos de amparo admitidos a trámite en el Tribunal Constitucional y, por otro lado, el Tribunal Supremo sigue fallando en contra los diferentes recursos que traen su origen en los diferentes tribunales superiores de justicia y está aplicando la doctrina que sentó en las sentencias del 11 de febrero y, por lo tanto, denegando, en una sentencia muy floja desde el punto de vista jurídico, como se ha reconocido desde muchas instancias, denegando, por lo tanto, el derecho a la objeción de conciencia. Los tribunales superiores de justicia no están admitiendo a trámite ahora ya más demandas, con lo cual directamente los padres no tienen más opción que ir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puesto que para llegar al Tribunal Constitucional tienen que haber pasado antes por el Tribunal Supremo. César. Don Jaime, yo he leído muchas noticias y he podido ver de vez en cuando manuales y libros, presuntamente de texto, de educación para la ciudadanía, donde se dicen cosas que a mí la verdad es que me han llamado poderosamente la atención por la salvajada que suponen. Cosas como, por ejemplo, una viñeta de varios niños hablando con sus padres y los padres, por ejemplo, el padre que exigía a sus hijos llegar a una hora prudente a casa los fines de semana, se le tachaba de padre autoritario, mientras que el padre que dejaba a sus hijos llegar a la hora que quisieran a su casa era un padre moderno. O muchos otros casos, ¿no? Me gustaría que hiciera una síntesis por recordarlo, porque nuestros espectadores igual no recuerdan bien el por qué esta asignatura es adoctrinante, qué valores o qué ideas o qué cosmovisiones se les intenta inculcar a los niños con esta asignatura. Yo creo que con independencia de cuál sea la cosmovisión, lo que no es aceptable en un régimen democrático es que el Estado decida cuál es la moral que hay que imponer a los jóvenes. Luego ya viene la segunda parte, y es si uno le parece bien la moral que están reflejando los decretos de contenidos de las asignaturas y los libros de texto o si no. Pero creo que hay una cuestión previa y ahí es donde está la gran anomalía de Educación para la Ciudadanía. Y es que es una asignatura que, lejos de obedecer al modelo recomendado por la Unión Europea y por la práctica europea de enseñar instituciones democráticas, la descripción del sistema político, la Constitución, etcétera, lo que está pretendiendo es formar la conciencia moral de los alumnos a partir de unas determinadas premisas. Creo que esto ya es suficiente para rechazar esta invasión del derecho a los padres. Luego ya viene la segunda parte y es, en concreto, ¿qué moral están enseñando? Pues fundamentalmente una moral de signo relativista, donde no hay nada ni bueno ni malo,
donde todo depende de los consensos de cada momento, donde al final la última instancia para juzgar si algo es bueno o es malo es la ley positiva. El aborto ayer era un crimen, hoy es un derecho y, como lo dice la ley, esa es la moral pública que todos tenemos que aceptar. Es una moral inmanente donde no hay lugar para la experiencia religiosa y es finalmente una moral profundamente impregnada de esa ideología tan de moda que es la ideología de género, donde se está creando verdaderos conflictos a los alumnos respecto a su propia identidad sexual a través de esta visión ideológica. Última pregunta, Albert. Volviendo a lo de la moral, que me parece que es la clave de todo este debate, hay una moral objetiva, o que hemos intentado en el mundo occidental darnos, que es básicamente la Carta de Derechos Humanos o los derechos constitucionales. Esos son cartas, digamos, objetivas, de moral objetiva, digamos que todos los que aceptamos la democracia, el Estado de Derecho y esos mínimos de consenso lo suscribimos. A partir de ahí, yo estaría de acuerdo, y creo que en la línea de lo que decía, estaría de acuerdo, no, creo que es muy necesaria una educación cívica donde se estudie qué es una constitución, qué derechos y qué deberes tienes, donde puedas explicarle a los ciudadanos, en definitiva, cómo funciona un sistema democrático, por qué se tiene que ir a votar, por qué no. Es decir, perdón, que tengo un problema aquí con el micro. Resuelto. O sea, ¿por qué tenemos que dar esa explicación que se da en Estados Unidos, que se da en otros países, en Francia? Es decir, una educación cívica, pero no una educación en unos valores de un partido político. Yo creo que aquí el problema, el gran error de la educación por la ciudadanía es que se quiere impartir una ideología de parte, una ideología de partido, para que la gente cree que lo que dice el partido que gobierna o las leyes que aprueba el partido que gobierna es guay, es moderno y es lo que hay que ser, y lo que dicen los demás es malo. Y ese es el problema. Han ido más allá de la moral objetiva. Han intentado hacer moral de partido y meterla en esas clases. Y yo creo que por eso ha provocado todo este follón. Sin duda, yo creo que esa es la clave, coincido 100% con esa descripción del problema, y hay que tener en cuenta también algo importante, y es que esa parte positiva de la educación cívica, la descripción del sistema político, funcionamiento de las instituciones democráticas, ya estaba en otras asignaturas. Es decir, que esta asignatura de educación para la ciudadanía solamente se justifica si lo que se pretende es imponer determinadas premisas ideológicas, las del partido de turno, que es lo que realmente está haciendo el gobierno socialista con educación para la ciudadanía. Don Jaime Urzelay, presidente de Profesionales por la Ética, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Dando Caña. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y ustedes